El huracán Larry se encuentra en este momento al este de las Antillas Menores con vientos máximos sostenidos de 201 kilómetros por hora, casi un huracán de categoría 4. Nos ha sorprendido a todos con las aguas tan cálidas del Mar Caribe. Afortunadamente, su movimiento de traslación es hacia el oeste-noroeste, pero quiero hacerle un llamado responsablemente tanto a las autoridades de Puerto Rico como al COE encabezado por Juan Manuel Méndez en República Dominicana para que emitan un aviso de alto oleaje acompañado con marejadas ciclónicas tanto para el norte de Puerto Rico como para el noreste de República Dominicana, porque habrán olas hasta con 8 pies de alturas y acompañados de algunas rachas de viento y lluvias un poco intensas sobre Puerto Rico y República Dominicana, indirectamente con los efectos de este poderoso huracán Larry, que todo indica que se dirige hacia aguas del Atlántico Central. Por tal motivo, se le indica a todos los ciudadanos de Puerto Rico y República Dominicana que estarán sintiendo los efectos indirectos de este poderoso huracán Larry a partir de este lunes, aunque como pueden observar, su movimiento de traslación será hacia aguas más céntricas del Océano Atlántico. Aquí pueden observar cómo se ubica en este momento, adquiriendo más intensidad de vientos, en donde el Centro Nacional de Huracanes nos ha indicado una M, que eso significa huracán mayor. Incluso el modelo americano y el modelo europeo nos están pronosticando que cuando se ubique al noreste de Puerto Rico puede estar siendo un huracán de categoría 5, en donde llevábamos mucho tiempo que no veíamos la formación de un huracán de categoría 5 en aguas del Mar Caribe. Afortunadamente tomó este movimiento de traslación alejándose de las islas del Caribe, porque sería devastador tener la incidencia de un huracán de esa fuerza en áreas de Puerto Rico y República Dominicana. Pero como vuelvo y les repito, aunque los efectos serán indirectos, tendremos altas marejadas ciclónicas en el norte de Puerto Rico y en el noreste de República Dominicana, pero a partir de este domingo tendremos la incidencia de una onda tropical que está ubicada al sureste de Puerto Rico, que estarán produciendo algunas precipitaciones de lluvia en el sur de Puerto Rico y en el sur de República Dominicana, y también en la cordillera central y la zona fronteriza. Tenemos la incidencia en el área de la península de Yucatán de la Inves 91L, que está produciendo fuertes lluvias con algunas descargas eléctricas acompañadas de rachas de viento. El Centro Nacional de Huracanes le ha otorgado un 30% de probabilidad de desarrollo, que se espera que adquiera intensidad de vientos a la hora de entrar en aguas del Golfo de México y esté dirigiéndose hacia el área de Texas o el área de Luisiana como una tormenta tropical o como una depresión tropical, en donde se esperan algunas lluvias en todas estas áreas, y debemos de mantenernos monitoreando este sistema para ver su desarrollo en aguas del Golfo de México.